El hombre no toma la espada sagrada que tiene frente a él, sino que elige la sombra de la espada sagrada. No es que no desee esa espada sagrada, sino que solo esa espada oscura podía resonar con él. Tampoco sintió la más mínima sorpresa, porque en mi vida anterior, gracias a ella, me convertí en el asesino más fuerte del continente. Mi hermano, en cambio, obtuvo la aprobación de esa espada sagrada. La familia, con el fin de que él pudiera ascender al trono, me convirtió en una existencia parecida a su sombra. Desde entonces solo pude permanecer en la oscuridad. En todo momento ayudaba a la familia a eliminar cualquier obstáculo. Pero al final, él dijo que yo era la deshonra de la familia. Movilizó a todos los poderosos del imperio para herirme de gravedad. Aún así, hice que el imperio pagara un precio doloroso. Pero finalmente, sin fuerzas, fui decapitado bajo la espada de mi hermano. Justo cuando pensé que todo había terminado, al volver a abrir los ojos, de pronto descubrí a una chica frente a mí. Me incorporé y vi que era Emily, la doncella de mi familia. Sin embargo, llevaba más de 20 años sin verla. ¿Por qué su apariencia no ha cambiado en absoluto? Y este lugar también era mi habitación de la infancia. Al tocar mi rostro, descubrí que se había vuelto mucho más pequeño. Pensé, ¿será que he renacido y regresado a más de 20 años en el pasado? Emily, al verme de esta forma, pensó que no quería participar en el duelo. Después de eso llegamos a la plaza del duelo. Recuerdo con claridad que cada mes se celebraba un duelo de espada en el territorio. Mi padre, el duque Belt y señor de estas tierras, también asistía. Según mis recuerdos, hoy mi oponente sería Draven. Él es mi medio hermano por parte de padre. Sin embargo, la madre de Draven es la esposa legítima del duque. Mientras que yo soy un hijo ilegítimo no reconocido. Ese día, después de que me derrotaran y se burlaran de mí, me convertí en el blanco de la humillación pública. Y fue desde entonces que mi padre empezó a despreciarme. En ese momento, Emily me sugirió que quizá debería rendirme. No le hice caso y desenvainé mi espada para avanzar. Pero de pronto noté que algo no andaba bien. ¿Por qué la espada en mi mano se sentía tan pesada? Entonces recordé que mi fuerza actual seguía siendo la de un niño de 10 años. Esta sensación tan real no podía ser un sueño. Parece que de verdad he renacido. En otras palabras, puedo cambiarlo todo. Draven, al verme aturdido, empezó a burlarse de mí. Mi padre, al ver que ambos estábamos listos, anunció el inicio. Apenas terminó de hablar, Draven desenvainó su espada y cargó contra mí. Al verme inmóvil en el mismo lugar, pensó que me había paralizado con su presencia, pero con solo un movimiento de costado lo hice lanzar un golpe al aire. Estaba a punto de girarse para atacar de nuevo, pero con un golpe de espada le hice soltar el WQ. Luego le di una patada, 7, en la pantorrilla. Un dolor intenso recorrió su cuerpo al instante, mientras caía al suelo llorando y gimiendo de dolor. Su madre, preocupada, gritó su nombre. Normalmente, solo tenía que poner mi espada en su cuello para terminar este duelo. Pero al recordar que en mi vida pasada Draven siempre disfrutaba atormentarme, y que esa tortura continuó incluso en la academia, esta vez debía aplastarlo por completo. Pensando en ello, levanté el pie y le di una violenta patada en la cara. El resultado final del duelo fue la derrota total de Draven. El duque, a raíz de eso, pospuso sus planes de partir a la guerra. Y me llamó para hablar conmigo a solas. Observé que quien me guiaba era Garen, el caballero de rango superior asignado al duque. Pensé que quizá mi victoria había causado una gran impresión en mi padre. De camino a la habitación de mi padre, me encontré con la madre de Draven. Puse una expresión burlona y le pregunté si su hijo estaba bien. Al oír eso, su rostro se oscureció al instante. Incluso dijo que yo era un WC. ¿Cómo pude dejar a mi propio hermano en ese estado? Me di la vuelta y le dije que los duelos de práctica siempre son así. Pero ella no cedía y empezó a decir que mi madre era despreciable. Solo alguien así podría dar a luz a un hijo como yo. Al oírlo, me detuve en seco. En ese momento surgió un pensamiento en mi mente. Esta mujer ha cruzado el límite, ¿debería matarla aquí mismo? Pero luego pensé que si moría no podría seguir torturándola. Así que le comenté que Draven también iría conmigo a la academia. ¿No querrás que tu hijo se gradúe con todos sus miembros intactos? ¿No te preocupa, duquesa? Cuando escuchó lo que dije, perdió el control por completo. Alzó la mano con intención de darme una tremenda bofetada, pero Garen se interpuso para bloquearla, y dijo que el duque tenía asuntos importantes para el joven amo, que su deber era escoltarlo hasta allí a salvo. Al oírlo, la duquesa no tuvo más remedio que contenerse, pues sé que en este lugar las órdenes del duque son absolutas. También sé que, como el caballero más confiable de estas tierras, Garen no cedería ante la duquesa. En poco tiempo me condujo a la habitación 7 del duque. En mis recuerdos, la última vez que estuve a solas con mi padre fue hace 15 años. Este duque Belt es el comandante del Imperio Usif, y el gran marqués del territorio occidental de Beleyas. La gente lo llama el guardián del continente, porque posee una poderosa magia y un gran talento para liderar ejércitos. Durante mucho tiempo ha comandado tropas para detener la invasión de los demonios. Él solo tiene una convicción: que la paz reine para siempre en el continente, pero a mi parecer, ha pasado la vida sirviendo a otros. Cuando me senté, comenzó a hablar.
Dijo que yo había calculado con precisión la trayectoria de la espada. Solo así pude esquivar con tanta exactitud la espada de Draven. Sin darme oportunidad de responder, preguntó cuándo aprendí esgrima. Pensé que mi padre seguía siendo tan perspicaz como siempre. Entonces le dije que en realidad no la había estudiado. Simplemente cada noche practicaba a solas. Sin embargo, en la opinión del duque, yo no tenía talento para la espada. Ni siquiera me interesaba en lo más mínimo. Entonces me preguntó por qué había ocultado un talento tan extraordinario. Le respondí que era porque no quería llamar la atención de los demás. Acto seguido, dijo que aunque había vencido brillantemente a Draven, tal vez mis acciones posteriores habían sido innecesarias. Yo sabía perfectamente que su pregunta era muy astuta. Quería poner a prueba mi temple. Entonces expliqué que lo había hecho porque quería demostrar que yo era más fuerte que Draven. Creo que ese es el verdadero propósito de este duelo. Al oír mi respuesta, el duque se rió a carcajadas. Estaba satisfecho con lo que dije, y se alegraba de que su hijo tuviera esa habilidad. Luego me dijo que en el futuro sería un buen ayudante para Jace. En cuanto escuché el nombre de Jace, mi corazón se sobresaltó. Mi buen hermano, en la vida anterior, para evitar que lo superara, terminó reuniendo a todos los poderosos del imperio para acercarme y matarme. Parece que en esta vida mi padre sigue depositando grandes esperanzas en Jace. Pero esta vez pienso aplastar por completo todo lo de Jace. Después, mi padre me preguntó si quería alguna recompensa. Le dije que deseaba ir al frente de batalla. Cuando regresé, se lo conté a Emily. Al saber que había solicitado ir al frente, me preguntó si estaba loco. Sabiendo que allí abundan bestias terribles, pues Belias es el único lugar del continente al que llaman el frente. Porque en las montañas Lemeyas Solias colindantes, se ha combatido contra los demonios por cientos de años. Sin embargo, mi padre me puso una condición. En el plazo de un mes debía contar con las cualificaciones necesarias para ir al Valle de Lemeya. No sé exactamente qué nivel debo alcanzar para calificar, pero por ahora debo desarrollar al máximo un físico resistente, aunque mi cuerpo es en este momento el más débil. Afortunadamente conservo mi experiencia y mis reflejos de combate, y además sigo sintiendo una pequeña cantidad de poder mágico en mi interior. Justo entonces, alguien abrió mi puerta de un golpe. Al mirar, vi que era mi hermana Alice. Al verme, corrió y me agarró del cuello de la camisa. Acto seguido, también me preguntó si me había vuelto loco. ¿Cómo se me ocurría pedir ir al frente? No porque haya derrotado a Draven debo creerme muy poderoso. Por último, me ordenó tomar mi espada y acompañarla a la azotea. Dijo que si podía resistir 3 minutos, me permitiría ir al frente. Eso fue lo que declaró antes de darme su aprobación. Le pregunté si estaba segura. ¿Por qué tenía que hacerlo de esa manera? Ella me dijo que dejara de hablar y desenvainara la espada. Pero yo ya había tenido un duelo con Draven por la mañana. Hoy ha sido un día realmente problemático. Ni siquiera había terminado de pensarlo cuando Alice ya había desenvainado su espada y estaba frente a mí. Sin embargo, utilicé mi amplia experiencia en combate para desviar su espada. Ella nunca imaginó que su ataque podría ser bloqueado por un niño de 10 años. Retrocedió unos 7 u 8 metros antes de lograr detenerse. En ese momento, la hoja de su espada seguía temblando sin parar. Pero aquello también la enfureció. Al ver su expresión, comprendí la seriedad de la situación. Justo después de hablar, volvió a lanzarse contra mí con varias estocadas. Luego, aprovechando el momento, saltó y descargó un tajo hacia mi hombro. Al verlo, me apresuré a bloquear con un giro de muñeca. Pero como mi fuerza era muy poca, la espada se inclinó, provocando que la espada de Alice cayera hacia mi rostro. Ella tampoco lo esperaba y se asustó. Al ver la situación, giré mi espada con fuerza, usando el impacto para impulsarme hacia atrás. Ese ataque me hizo sudar frío. Si no hubiera reaccionado rápido, habría perdido la vida. Pero la mayoría de las técnicas de la esgrima de la niebla oscura de mi vida pasada eran habilidades letales, y ahora no puedo matar a mi oponente. Además, mantenerme 3 minutos así con tan poca resistencia no es nada fácil. Podría inyectar magia en mi espada para equilibrar la diferencia de fuerza. Pero en este momento ya estoy en el límite de mis capacidades. Aunque se nota que mi hermana Alice tampoco la está pasando muy bien. De pronto, adoptó una posición en cuclillas, y empezó a concentrar energía mágica en su espada. Simple vista reconocí que era un hechizo de nivel 6. Pensé que mi hermana Alice no querría matarme, ¿verdad? Pero en ese momento, en su mente solo existía un pensamiento, 20L. Que no podía perder. Al ver su mirada, supe que había perdido la razón. Incluso si lograba bloquear ese golpe, me caería desde allí. Parece que solo queda confiar en aquello. Pensando en ello, corrí hacia Alice, mientras rezaba para que ese recurso apareciera. Justo cuando Alice se disponía a lanzarme su tajo, Garen saltó desde la oscuridad y se colocó entre nosotros. Sujetó mi cuerpo con una mano y bloqueó el ataque de Alice con la otra. El destello que surgió al chocar ambas espadas iluminó todo a nuestro alrededor. Tras dejar que Alice recuperara un poco el aliento, Garen habló. Señorita Alice, está siendo demasiado dura con el joven amo. Al ver a Garen, pude por fin respirar tranquilo. Alice entonces volvió en sí, totalmente desconcertada, y me abrazó pidiéndome disculpas sin cesar.
Ella dijo que de pronto había perdido la cordura, y que solo lo hizo porque no quería que fuera al frente. Veo que su carácter sigue siendo tan dedicado como siempre, en la Academia Real, donde se reúnen los mejores talentos del continente. Mi hermana Alice estableció récords de nivel S en todas las materias. Puede decirse que es una élite entre élites, y si a eso le sumamos su hermosa apariencia, todos la llaman la diosa, junto con Haze, quien ha practicado esgrima desde niño. Se les conoce como los nuevos guardianes del continente, pero en mi vida anterior, después de que Alice se uniera a los Caballeros de la Luz, enfrentó un destino trágico. En esta vida, debo proteger bien a mi querida hermana. Justo después, Alice preguntó a Garen si no era el caballero guardián del duque. ¿Acaso el duque no había partido hace un momento? Garen respondió que el duque le ordenó protegerme durante este tiempo, y que, al ser una misión secreta, nadie más lo sabía. Desde que empezó a seguirme, yo había notado su presencia, pero no comprendía por qué mi padre quería que Garen me vigilara en secreto. Pensando en ello, me quedé dormido. Al día siguiente, mi hermana volvió a la academia. Durante las 2 semanas tras su partida, entrené sin descanso para ganar músculo, pero al cabo de ese tiempo apenas noté algún cambio, y no pude evitar recordar mi imponente físico de la vida anterior. Fue entonces que Emily entró y me dijo que Alice me había enviado algo. Y preguntó qué era, porque apestaba demasiado. Esto era lo que le había pedido a Alice antes de que se fuera. La sangre de un sabueso infernal, una bestia demoníaca que solo aparece en el Valle de Lemeya, aunque en HS también se puede comprar. La sangre de estas criaturas es muy penetrante, y al beberla deja una sensación ardiente, por eso la gente la considera venenosa, pero solo yo sé que incrementa permanentemente la magia y la resistencia. Emily me preguntó si de verdad pensaba beberla. Le dije que no se preocupara. Comparada con la comida que cocinas, esto casi sabe delicioso. Tras decir eso, tomé el cuenco y me lo bebí de un trago. Después sentí un calor abrasador por todo el cuerpo. A continuación, le dije a Emily que saldría a dar un paseo, y que no debía acompañarme. He estado esperando este día durante 2 semanas, porque hoy Garen partirá para hacerle un informe periódico al duque, por lo que se ausentará del territorio un tiempo. En mi vida anterior, en este lugar descubrí un templo antiguo. Siguiendo mis recuerdos, llegué a un claro en el bosque. Dado que acababa de beber sangre de bestia demoníaca, mi poder mágico dentro del cuerpo había aumentado ligeramente, y así pude voltear fácilmente el suelo frente a mí. Entonces apareció un túnel que conducía al subsuelo. Lo que planeo hacer ahora es algo que Haze ni siquiera se atrevería a imaginar. Seguidamente bajé por el túnel. La guerra entre dioses y demonios de hace 300 años destruyó y borró toda la historia de esta tierra, pero este templo que sobrevivió rendía culto al dios de la luz, Kael. En el centro del templo estaba clavada la espada sagrada de Kael. En mi vida anterior, la humanidad logró expulsar a las legiones de bestias demoníacas de Belias, gracias a las reliquias antiguas descubiertas. Entre ellas se encontraba la espada sagrada del dios de la luz, Kael, a la que se llamó el arma divina que guió a la humanidad a vencer al mal. Después de que Haze obtuviera esta espada, yo morí trágicamente bajo su filo. Quizás la razón por la que renací fue por causa de esta espada sagrada. Entonces coloqué mi mano sobre la espada. Tal como en la vida anterior, la espada no mostró reacción alguna. Le di una patada a la espada, y caminé hacia la parte posterior de esta. La espada sagrada estaba clavada justo en el centro del altar. Rodeé el altar y encontré aquello que me resultaba tan familiar. Primera vista, uno podría pensar que se trata de la sombra de la espada sagrada. Pero solo yo sé realmente qué es. Mientras inyectaba mi energía mágica en esa sombra, en el suelo se abrió otra escalera que conducía a la oscuridad. Al bajar, por fin me reencontré con mi viejo compañero, la espada demoníaca, filo infinito, que en mi vida pasada me acompañó en incontables batallas. En cuanto la sostuve en mis manos, respondió con la misma energía intensa de la otra vez, y al levantarla, sentí un enorme déjà vu. Volvió a encajarme a la perfección. Ahora mismo me encantaría probar su filo en algo. Justo entonces, una nube de niebla oscura apareció bajo mis pies, y me preguntó si acaso ignoraba las consecuencias de haber despertado la espada. Esas consecuencias significan que la espada ahora me pertenece. Atreverte a despertar a la espada demoníaca dormida. Niño, aunque te arrepientas, ya no hay vuelta atrás. Tras decir eso, se abalanzó sobre mí, pero bastó un solo movimiento para sujetarla. Sí se vio obligada a mostrar su verdadera forma, y me miró con horror mientras me preguntaba quién era. ¿Por qué eres capaz de tocarme? Pero al poco tiempo lanzó un contraataque. Con ello logró escapar de mi agarre. Una vez que se estabilizó, volvió a preguntarme quién era yo. Pensando, no solo puedes despertar a la espada demoníaca, sino también someterme por completo. ¿Será que eres el heredero de la leyenda? Entonces de pronto me preguntó por qué tenía el aura de Ael. Le dije que yo era el heredero de Ael. Tu amo ha regresado, ¿acaso no te arrodillarás? Al oír mi arrogancia, se enfureció de inmediato. En un parpadeo, se lanzó contra mí con múltiples golpes. Yo sabía que ella era la forma real de la espada demoníaca, y que su meta final es apoderarse del cuerpo de quien la use.
Vi cómo se aproximaba paso a paso, así que no me quedó más opción que usar esa técnica. Justo cuando estaba por alcanzarme, curvé ligeramente mi boca y dije, control de la espada demoníaca. Al segundo siguiente, se estrelló contra el suelo, entonces le advertí que se arrodillara ante mí y me reconociera como su amo. Así sufriría menos castigo, pero ella se negaba a aceptar como amo a un niño cualquiera. De modo que volví a usar, control de la espada demoníaca. Forzándola a inclinar la cabeza ante mí. Como seguía sin ceder, repetí el control de la espada demoníaca varias veces. Hasta que finalmente, con el torso contra el suelo, terminó aceptándome. Así se completó nuestro pacto, y yo debía marcharme cuanto antes. Filo Infinito, al salir conmigo, respiró por fin el aire libre, transformándose en una esfera negra. Luego me preguntó cómo me llamaba. Le dije que mi nombre era Yasuo. Después preguntó si a él de verdad me había escogido a mí, tan pequeño. Así es, aunque ocurrió en mi vida anterior, porque ya he muerto una vez. Al oírlo, se sintió intrigada. No tardé en acercarme de nuevo a la espada sagrada. La espada demoníaca claramente la reconoció. Me preguntó si seguía dormida. Sí, su dueño tal vez aparecerá dentro de 20 años. Tras decirlo, aferré con fuerza el filo infinito, y de un tajo partí por la mitad la empuñadura de la espada sagrada. Entonces la espada sagrada cayó y se clavó en el suelo, aunque por ahora no sé bien para qué servirá. Creo que será algo muy interesante más adelante. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes, y llegó el día en que mi padre evaluaría si era digno de ir al frente. Antes de comenzar, me preguntó si me arrepentía, pues aún había tiempo. Pero con determinación le aseguré que mi deseo de ir seguía firme. Al oírlo, ordenó a Garen que liberara algo. Acto seguido, Garen sacó un pergamino de su bolsillo. Reconocí que era un rollo de hechizo. Parece que intentan invocar algo. En cuanto Garen activó el pergamino mágico, fue invocado un sabueso infernal. Resultó ser una bestia demoníaca de nivel medio del Valle de Lemeya. Al desenvainar mi espada, los caballeros a mi alrededor también empuñaron la suya al unísono. Sé que si en algún momento corro peligro, estos caballeros detrás de mí podrían despedazar a la bestia en un instante. Luego, mi padre me ordenó matar a esa bestia para demostrar mi valía. Solo Garen no posó la mano sobre la empuñadura de su espada, porque él sabía que no hacía falta. 3 días antes, fui a buscar a Garen. Le pedí que me ayudara a entrenar. Tan solo faltaban 3 días para la fecha acordada con mi padre. No podía simplemente blandir mi espada al aire. Al principio, Garen sugirió que entrenara con Draven. Entonces le conté que Draven huía en cuanto me veía. Sin más remedio, Garen aceptó, pero dijo que no usaría su espada como tal, sino la vaina para defenderse. Y me pidió que atacara sin reservas. Antes de empezar, le hice una pequeña petición. Le dije que lo que sucediera a continuación no se lo contara a mi padre. Era algo vital. Apenas terminé de hablar, avancé a toda velocidad. Garen sintió que aquel primer golpe llevaba una gran potencia. No podía creer que fuese la espada de un chico de 10 años. A continuación, me moví rápidamente. Salté y desaparecí de la vista. Pasé sobre su cabeza para situarme a su espalda. Garen lo notó y giró con urgencia para bloquear mi segundo golpe. Pero no le di tiempo para respirar y lancé 5 tajos más con rapidez. Cuando agoté toda mi energía, aterricé y le di las gracias a Garen. Pero en ese momento él también empezó a jadear con fuerza. No podía imaginar que el joven amo, a quien consideraba débil, se hubiera vuelto tan poderoso. Por eso pensó que no debía preocuparse por mí. Al ver a esa bestia demoníaca, esta se abalanzó contra mí. Yo sabía bien que mi resistencia actual no me permitiría enfrentarla por mucho tiempo. Debía acabar el combate lo antes posible. Así que cuando estaba a punto de abalanzarse, me moví a un lado y le corté el cuello de un tajo. Acto seguido, utilicé el mismo movimiento que empleé contra Garen. Salté para colocarme a su espalda, solo que esta bestia no tenía los reflejos de Garen, así que, ante la sorpresa de todos, la aniquilé en apenas 3 segundos. Mi padre al verlo esbozó una leve sonrisa, aunque lamenté no poder recolectar la sangre de la bestia, pues había demasiada gente alrededor. Entonces mi padre aplaudió y me felicitó. Puesto que has superado la prueba, nos veremos en el frente. Tras su partida, la espada demoníaca se mostró y me llamó. Me preguntó por qué no la usé contra la bestia, y me recordó que debería saber que cuanta más sangre consuma en batalla, así podrá volverse cada vez más poderosa. Le dije que no se preocupara. En el futuro haré que bebas sangre fresca todos los días. Al final, furiosa, me preguntó que si ahora no podía usarla. ¿Por qué no esperé más adelante para despertarla? Después de eso, seguí a mi padre hasta el frente de batalla. Apenas llegamos y ya hubo una invasión de bestias. Con el sonido de las alarmas, los caballeros alzaron sus espadas e invocaron un círculo mágico. Al instante apareció un círculo en lo alto del campo de batalla. Y bajo los pies de las bestias de mayor tamaño surgió otro círculo. De él salieron hebras doradas que las inmovilizaron en su lugar. Inmediatamente mi padre ordenó cargar.
Tras esa orden, los caballeros avanzaron desde la fortaleza, y comenzaron una masacre implacable contra las bestias. Como las bestias de alto nivel estaban atrapadas, la batalla terminó rápidamente con victoria de los caballeros. Aunque ver todo aquello no me causó gran impresión, a Emily, que había venido conmigo, la asustó muchísimo. Al ver mi calma, me preguntó si no tenía miedo, pero yo, lejos de sentir miedo, más bien lo encuentro nostálgico. Cuando mi padre regresó, me preguntó cómo me sentía, y dijo que, tal como acababa de ver, este es un lugar donde uno puede morir en cualquier momento. Por eso nunca hay que bajar la guardia. De acuerdo, padre, tendré cuidado. Luego, al observar más detenidamente, descubrí que batallas como esta ocurren 3 o 4 veces al día. Pero en cada enfrentamiento, los caballeros de élite tienen estrategias muy precisas. Estos caballeros de gran habilidad, no permiten que las bestias den un solo paso dentro de la fortaleza. Después de eso, me asignaron a la zona más segura de la fortaleza. Pero, al ver tanta vigilancia a mi alrededor, me di cuenta de que por ahora sería imposible alimentar a la espada demoníaca. Noté que Emily no dejaba de temblar de miedo desde que llegamos. Le pregunté por qué no hacía la maleta y regresaba, pero dijo que cómo iba a dejarme solo, con tantas bestias merodeando. Si huía, ¿quién cuidaría del joven amo? Al anochecer, coloqué un muñeco en mi cama, y justo al salir desperté sin querer a Emily. Le pedí que volviera a dormir, y que no le contara a nadie que saldría esta noche. Por la noche, los caballeros se desplazan al frente para reforzar la vigilancia. Así que, estando tan atrás, tengo la oportunidad de salir. Cuando llegué a un acantilado de unos 10 metros de altura, usé la técnica de deslizamiento de niebla oscura que aprendí en mi vida pasada para bajar a salvo. En mis recuerdos, al otro lado de este acantilado, hay una zona plagada de bestias muy peligrosas. Sin embargo, al mismo tiempo es el mejor lugar para usar la espada demoníaca. En cuanto la invoqué, ella ya estaba sedienta, y no paraba de pedirme que le dejara cortar a las bestias de enfrente. En ese instante, las bestias comenzaron su ataque, y usé la tormenta de niebla oscura que tan bien conozco. En un abrir y cerrar de ojos, aniquilé a todas las bestias que se lanzaron contra mí. Luego, inserté un tubo en sus cuerpos para extraerles la sangre y verterla en un vaso. Al beberla, recuperé de nuevo aquella sensación de antaño. La espada demoníaca me preguntó cuándo podría volverme realmente fuerte, si solo me dedicaba a matar bestias de bajo nivel. Le dije que no se apresurara. La noche es larga y hay muchas criaturas. La escena entonces cambia a una caravana en lo alto de las montañas. La doncella dice que el frente es demasiado peligroso, que aún están a tiempo de cambiar de opinión. La joven de cabellos blancos responde que es la princesa imperial, y por ello tiene el deber de ayudar a su padre el emperador en sus inspecciones. Además, le advierte a su doncella que se enfadará si sigue hablando así. Entonces la doncella recuerda algo. Dice que en el frente también se encuentra el joven amo de la familia del duque Belt. Menciona que su edad debería ser similar a la de su alteza. La princesa se sorprende de que el duque Belt haya traído a su hijo menor al frente. La doncella aclara que no lo trajo, sino que, al igual que ella, él solicitó venir por voluntad propia. Luego le pregunta a la princesa si quiere ir a saludarlo. Ella dice que no le interesa, pero aún así pregunta cómo se llama. La doncella responde que parece llamarse Yasuo. Yasuo Belt. Al oírlo, la princesa repite el nombre para sí. Pasaron varios días. Una vez, tras cazar bestias y prepararme para volver a la fortaleza, mi padre se fijó en mí, que acababa de terminar un combate. Entonces me preguntó si me había adaptado a la vida en el frente. Le dije que me sentía genial, y que cada día aprendía muchas técnicas de combate. Él pensaba que no aguantaría mucho y que pronto suplicaría volver, pero se sorprendió de que aguantara tanto. Incluso me felicitó y dijo que era admirable, y me pidió que fuera a buscarlo mañana temprano a su tienda. Dijo que tenía algo que decirme. Era la primera vez que veía esa expresión en mi padre, y también la primera vez que escuchaba un elogio suyo. Esa noche, como de costumbre, salí a cazar bestias, pero esta vez resultó más complicado, porque me topé con un gusano Dice. Según mis recuerdos, esa bestia solo aparece en lo más profundo del valle. Al ver que me costaba tanto, la espada demoníaca me preguntó si quería que ella se encargara. Le contesté que sus intenciones eran demasiado obvias. Ella me dijo que no me preocupara. Simplemente usaré un poco tu cuerpo y luego te lo devolveré. Además, fíjate en esas heridas superficiales que te dejaron. En un momento, todas volvieron a cerrarse. Al oírlo, pensé que no le faltaba razón. Aunque llevo un mes bebiendo sangre de bestias, mi poder aún no es suficiente. No hay remedio, tendré que cederle mi cuerpo a la espada. Entonces activé la habilidad, manifestación de la espada demoníaca. Es una técnica que consiste en entregarle mi cuerpo temporalmente al filo infinito. Aunque así puede desplegar su auténtico poder. Un descuido y podría poseerme por completo. En cuanto la espada controló mi cuerpo, en un instante cubrió al gusano Dice con múltiples cortes. Finalmente, al caer desde el cielo, lanzó varios tajos contra su cuerpo. Cuando aterricé, el gusano Dice ya estaba hecho pedazos. Al volver a la fortaleza, no dejaba de preguntarme si me había vuelto loco.
Pues usar esa técnica solo para matar a una bestia. Fue entonces que la espada se manifestó para decir que ahora lo comprendía. Aparentas ser un niño de 10 años, pero tu forma de actuar no se corresponde con la de un niño. A excepción de la primera vez, me utilizas con demasiada soltura. Y además estás muy familiarizado con la geografía del Valle de Lemella. Casi como un aprendiz de 2 años y medio de práctica. No, espera, más bien como un espadachín que lleva 30 años de entrenamiento. Además, dijiste que ya habías muerto una vez, ¿no? Ahora por fin puedo estar segura. Por último, me preguntó si yo era el llamado, regresado, de la leyenda. Le respondí que ya se lo había dicho antes, solo que en ese momento no lo comprendió. De inmediato añadió que si ya había muerto una vez, el tipo que logró matarme debía de tener una fuerza considerable, así que seguramente se trataba del portador de la espada sagrada, y que solo cabían 2 posibilidades: o perdí en un duelo, o fui víctima de una traición. Me inclino a pensar que te traicionaron. Al oír eso, le pregunté por qué lo creía así. Dijo que lo dedujo al recordar tu expresión al ver la espada sagrada. Puesto que has regresado, seguro planeas tu venganza. Tan solo recuerda eso: si veo un atisbo de duda o cobardía, entonces devoraré tu alma de inmediato.